Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Y, en primer lugar, quería agradecer al profesor Luis Guillermo Loría la invitación que me ha hecho para poder estar aquí en este Congreso CITRANS, porque además me ha permitido venir a Costa Rica y conocer este maravilloso país. Además, por otra parte, quería felicitar a la organización por el evento. Me parece un evento magnífico en el formato y en la organización en general, así que mis felicitaciones a todos los organizadores. Y por otra parte, esta mañana me he tenido que perder algunas de las conferencias, pero he podido visitar la NAME y la verdad es que me he quedado impresionada. Es un centro de investigación espectacular. Aparte del personal lo conocía, son tantos que es imposible conocerlos a todos. Espero que tengamos más ocasión y mis más sinceras felicitaciones porque deben de sentirse muy orgullosos de tener un centro de investigación como este, que actualmente es una referencia internacional. Bien, pues durante mi intervención voy a comenzar por una breve presentación de la institución de la que yo vengo. A continuación, les voy a hablar de los estudios que estamos haciendo sobre mezclas asfálticas, concretamente sobre el fenómeno de fatiga, y les voy a hablar sobre un método de ensayo que hemos desarrollado, denominado UGR-FACT, y brevemente de algunas de sus aplicaciones. Voy a empezar por hablarles de la Universidad de Granada, de la Escuela de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos y del grupo de investigación LABIC. La Universidad de Granada se encuentra situada en la ciudad de Granada, está en el sur de España. Yo siempre digo que estamos más cerca de África que del resto de Europa y eso de alguna manera nos marca, ¿no? Y bueno, considerando que estamos separados a algo más de 8.500 kilómetros y aprovechando que estoy aquí, pues una parte pequeña de mi presentación la quiero dedicar a hablarles un poco no solamente de la universidad, sino también de la ciudad, porque vamos a ver que Granada es una ciudad universitaria y que es casi imposible concebir la una sin la otra. Bien, pues comenzando por la institución, por la Universidad de Granada, les diría que es una de las universidades más antiguas del mundo. La Universidad de Granada fue fundada en el 1349 por, en aquel entonces, el sultán de Granada, Yusuf I, un periodo en el que ha sido un periodo de dominación árabe en España muy amplio, de aproximadamente unos 8 siglos. Bien, posteriormente, tras un periodo un poco convulso, donde tiene lugar la reconquista de la ciudad por parte de los reyes católicos, un poquito después se funda la universidad por el emperador Carlos I de España y V de Alemania, una universidad muy parecida a la que conocemos hoy en día, pero que evidentemente ha ido evolucionando en todo este transcurso de tiempo. Por darles algunos datos, les diría que ahora mismo, en el año 2017, la Universidad de Granada cuenta con aproximadamente unos 60.000 estudiantes. Y esto para una ciudad que está en torno a los 230.000 habitantes, pues le confiere un marcado carácter universitario. O sea, cuando paseas por las calles de la ciudad, en todo momento están llenas de gente joven, gente en la calle, o sea, es una ciudad llena de vida. Además, tiene una oferta de aproximadamente unos 75 títulos de grado, también más de 100 programas de máster y un número importante de programas de posgrado, entre el que quisiera destacar el programa de doctorado en Ingeniería Civil. Es una universidad con un marcado carácter internacional. Tenemos más de 650 acuerdos internacionales, no solamente en el entorno europeo, también con Estados Unidos y luego con Iberoamérica. También tenemos unos convenios muy importantes que permiten el intercambio no solamente de estudiantes, también de investigadores, profesores, etcétera. Estamos dentro del grupo Coimbra. Bien, pues la ciudad de Granada es una ciudad desde un punto de vista histórico muy importante en España. Es una ciudad además que ha acogido a diferentes culturas a lo largo de la historia, o sea, desde los íberos, romanos, judíos, musulmanes y los últimos fueron la comunidad católica. Entonces todo esto ha quedado muy plasmado en su arquitectura y muy concretamente, como les comentaba anteriormente, la cultura árabe, porque ha sido la que más tiempo ha ocupado el país en toda la historia, ¿no?
En la foto que tienen ahí, en esa imagen, pueden observar parte de esa herencia cultural. La imagen corresponde al Palacio de la Alhambra, es un palacio árabe que junto con el Generalife y el barrio del Albaicín ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. También es muy singular su catedral, que ha sido la primera iglesia renacentista en España. A continuación tienen unas imágenes de más detalle donde pueden ver la belleza de los palacios nazaríes. En esta otra tendríamos aquí el barrio del Albaicín. En esta imagen de más detalle, bueno, pues si observan, y yo no les hubiese dicho anteriormente dónde estamos, perfectamente podrían situarse en una calle de Marruecos o de cualquier ciudad árabe. Por otra parte, desde un punto de vista cultural, pues el flamenco está muy presente en la ciudad. O sea, es muy fácil escuchar y asistir a este tipo de baile. También la ciudad tiene una ubicación que yo diría que es un enclave único. O sea, la ciudad tiene aproximadamente una altitud de casi próxima a los 700 metros sobre el nivel del mar, y en menos de media hora tenemos una montaña, Sierra Nevada, con más de 3.300 metros de altitud y una estación de esquí, que por su localización geográfica en los días claros, que son muchos porque tenemos muy pocas precipitaciones, te permite esquiar viendo el mar Mediterráneo y la costa de África, o sea que es un paisaje realmente espectacular. Pero además tiene la costa muy cerca, o sea, tan cerca como que tardas menos de media hora en coche en alcanzarla, o sea que puedes esquiar e irte a la playa en el mismo día. Es una actividad que se puede hacer en primavera porque la estación de esquí está abierta hasta el mes de mayo, que todavía permite conjugar esas dos actividades. Bueno, volviendo un poquito a lo académico, en esta imagen les muestro la Escuela de Ingenieros de Caminos y donde está ubicado nuestro grupo de investigación. Les decía que la Universidad de Granada es muy antigua, tiene casi 500 años, pero sin embargo la Escuela de Ingenieros de Caminos es muy joven, o sea, no llegamos todavía a los 30 años. Y bueno, estas diferencias se notan mucho, hasta incluso en el modo en el que nosotros estamos enfocando la investigación, concretamente en el tema que nos ocupa. Bien, dentro de la escuela se ofertan los estudios del grado en Ingeniería Civil, que ocupan 4 años, 2 años adicionales más para obtener el máster en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos, y luego tenemos la opción de doctorado entre 3 o 5 años dependiendo del tiempo de dedicación del estudiante. Continuando con el grupo de investigación LABIC, nuestras líneas de trabajo están enfocadas a estudiar materiales para cualquier tipo de infraestructuras de transporte. Entonces, para ello contamos con un laboratorio que está muy bien equipado, podemos hacer todo tipo de ensayos, ensayos estáticos, dinámicos, a escala 1:1, temas de modelización, etc. A continuación, he querido destacar algunos de los desarrollos tecnológicos que hemos hecho. No le voy a dedicar mucho tiempo, tan solo a este método de ensayo, al UGR-FAT, que lo veremos a continuación cuando entremos con más detalle en fatiga. Y este otro dispositivo es un marco de ensayos que nos permite realizar ensayos a escala 1:1. Aquí tenemos montado una sección ferroviaria, pero lo hacemos igualmente en pavimentos. Y ensayos específicos para estudiar materiales asfálticos para puertos, pues por las propiedades propias de las cargas que se dan en puertos, y también porque, por ejemplo, en el caso de España, la mayoría de las infraestructuras en lo que se refiere a pavimentos asfálticos de puertos han sido diseñadas bajo criterios de cargas de tráfico de carretera. Por tanto, es un área en la que todavía tenemos que hacer un esfuerzo considerable. Somos un grupo muy joven, pero muy activo en la divulgación en investigación. O sea, de hecho, siendo un grupo pequeñito, en los últimos 10 años contamos con más de 100 publicaciones pertenecientes al Journal Citation Report y con numerosas tesis doctorales. También tenemos una participación muy activa en congresos como el que aquí nos ocupa. Y hablando de congresos, aprovecho también la ocasión para anunciarles que en 2019 se celebrará en Granada la 8ª edición de la European Asphalt Technology Association, que es un congreso europeo muy prestigioso y al que les animo a todos ustedes a asistir. Estaríamos encantados de recibirlos en la ciudad de Granada. Anímense pese a la distancia, que merece la pena. Bueno, continuamos a continuación con la investigación que estamos haciendo en mezclas asfálticas en el Laboratorio de Ingeniería de la Construcción de la Universidad de Granada.
Como les decía, es una línea de investigación que es relativamente reciente para nosotros. O sea, llevamos aproximadamente entre 10 y 12 años trabajando en esta línea, ¿no? Entonces, cuando nosotros empezamos a trabajar, fuimos conscientes, o sea, también por las necesidades del país y digamos, por la idiosincrasia en ese momento, de la necesidad de introducir el concepto de sostenibilidad en todos los procesos constructivos y no podía ser de otra forma en la ingeniería de carretera. Por tanto, nosotros empezamos estudiando cada uno de los componentes de la mezcla asfáltica, analizándolos, caracterizándolos e intentando sustituirlos por otros materiales que no supusiesen el consumo de recursos naturales, como es el caso de RAP, como ha expuesto anteriormente mi compañera Camila. Bien, pues a continuación el paso siguiente consistía en hacer el diseño completo de la mezcla asfáltica y estudiar su comportamiento mecánico expuesta a diferentes solicitaciones de tráfico y también a la acción de diferentes agentes climáticos. Por tanto, si la mezcla está bien diseñada frente a las cargas de tráfico y agentes climáticos, ya el fallo que pudiera tener se va a deber fundamentalmente a la fatiga. Nosotros en España en estos momentos les diría que tenemos prácticamente concluida toda la red de carreteras y con unos niveles bastante satisfactorios. En los próximos años no vamos a tener obras de nueva construcción, pero sin embargo tendremos que abordar importantes trabajos de conservación y mantenimiento de nuestra red, porque además otro de los fallos que hemos detectado es que por problemas de fisuración por fatiga las carreteras no han durado la estimación para la que fueron proyectadas, es decir, han visto mermada su vida de servicio. Por eso nosotros hemos intensificado mucho los estudios de fisuración por fatiga. Concretamente, en 2013, este método de ensayo UGR-FAT, del que les voy a hablar, fue el resultado de la tesis doctoral del doctor Fernando Navarro, y ahora mismo estamos trabajando muy activamente con esta herramienta en colaboración con empresas del sector y también con la autoridad española en materia de carretera, evaluando materiales de altas prestaciones y tratando de entender y profundizar la duración que van a tener en su vida de servicio. Por otra parte, no nos hemos querido quedar solamente en lo que es el diseño de laboratorio. O sea, nosotros tenemos una estrecha relación con la industria y queríamos transferir pues, parte de nuestros conocimientos a la industria. Y hemos contribuido al desarrollo de tecnologías de baja temperatura, asesorando de alguna manera al sector industrial en la adaptación de las plantas y en los procedimientos de ejecución y puesta en obra de lo que estamos haciendo a escala de laboratorio. Por último, dentro de esta línea, volver a hacer mención a las necesidades que nosotros hemos detectado en España de avanzar en el diseño de materiales asfálticos para otro tipo de infraestructuras, donde no se han llegado a los mismos niveles de desarrollo que sí tenemos en carreteras. Bien, otra línea de investigación mucho más reciente dentro de los pavimentos asfálticos es una línea de investigación que tiene como objetivo contribuir a lo que denominamos las carreteras del futuro. No me voy a detener mucho en ella, tan solo les voy a comentar los 3 proyectos que ahora mismo tenemos activos. El primero de ellos tiene por objeto estudiar en profundidad la capacidad de recuperación de daño que tienen los materiales asfálticos, de manera que podamos optimizar la conservación de carretera. Otro de los proyectos estudia cómo podrían materiales avanzados como el grafeno mejorar las propiedades mecánicas de los pavimentos asfálticos. Es un proyecto muy reciente en el que estamos trabajando. Y por último, el proyecto de los asfaltos mecanomutables, que está integrado en un proyecto europeo denominado SMARTY, donde vamos a tener la oportunidad de incorporar a una ingeniera de aquí de la NAME por un periodo de 3 años y que espero que solo sea el comienzo de una colaboración entre la Universidad de Granada y la NAME. Pasamos a continuación a hablar del tema que nos ocupa, del fenómeno de fatiga en mezclas asfálticas. Bien, por hablar brevemente de los antecedentes, o sea, nosotros cuando empezamos a trabajar, a estudiar, yo diría, el fenómeno de la fisuración por fatiga en mezclas asfálticas, nos encontramos que el problema que provocaba mayores deterioros en esos momentos en las carreteras españolas era la fisuración por fatiga. Entonces, hasta ese momento, en las décadas anteriores, se había hecho un esfuerzo muy grande por comprender el fenómeno de las deformaciones plásticas
y también el daño por la susceptibilidad de la mezcla frente a la acción del agua. Y eso se ha incorporado en la normativa española en el diseño de mezclas asfálticas. Sin embargo, en los temas de fisuración, no tenemos nada incorporado en el diseño y en ese sentido teníamos la idea de profundizar en este estudio para añadirlo a futuros diseños. Por tanto, con estos antecedentes, ¿cuáles fueron nuestros trabajos? Bueno, pues inicialmente comenzamos por estudiar el tipo de solicitaciones al que se ven expuestas las carreteras en combinación con los agentes climatológicos que tienen lugar durante su vida de servicio. Continuamos estudiando en profundidad el fenómeno de fatiga con toda la literatura y experiencias que había hasta esos momentos al respecto y, por último, como no podía ser de otra forma, necesitábamos conocer las herramientas disponibles que nos permitiesen llevar a cabo, en primer lugar, a escala de laboratorio, toda la investigación, y eso ha sido lo que ha definido nuestra estrategia de investigación. Bueno, comenzando por las solicitaciones, todos sabemos que la mayor parte de las cargas que soportan los pavimentos son cargas cíclicas, pero que además los pavimentos están diseñados para poder soportar estas cargas, pero sin embargo, al final tenemos fallos prematuros en el pavimento. Por tanto, de ahí la necesidad de profundizar en conocer este fenómeno. No podemos obviar tampoco el factor de la climatología. Además, la climatología puede ser muy variable dentro de una misma zona y a ustedes les pasa lo mismo aquí en Costa Rica. O sea, podemos tener en una misma zona periodos muy lluviosos, periodos muy secos, altas exposiciones a radiaciones ultravioletas que provocan un envejecimiento acelerado y eso, lógicamente, es necesario estudiarlo. No podemos olvidar que las mezclas asfálticas son materiales viscoelásticos cuyo comportamiento mecánico se ve muy afectado por las variaciones en la temperatura. Por ejemplo, si nos vamos al caso extremo de las altas temperaturas, como tenemos aquí, pues el material tiene una tendencia a comportarse como un fluido viscoso, entonces es más susceptible de deformar plásticamente y este sería el modo de deterioro predominante. Pero si por el contrario nos vamos a zonas muy frías, que sería el caso opuesto, aquí su comportamiento se parece más al de un sólido rígido, donde el daño predominante sería la fisuración, como observamos en esta diapositiva. Entonces, claro, si estuviésemos en esta situación o en esta otra, incluso la cosa no sería tan difícil. Pero el problema es que en la realidad lo que tenemos es varias condiciones que conviven de forma conjunta. Entonces, eso hace que sea un fenómeno muy difícil de estudiar o cuanto menos de mayor complejidad que otros. Bien, en cuanto al fenómeno de fatiga, nosotros entendemos la fatiga como un proceso global en el que diferenciamos tres etapas. La primera etapa, o sea, cuando tienen lugar los primeros ciclos de carga, o sea, lo que queremos asociar a la primera etapa de la vida de servicio de la carretera, nos vamos a encontrar con una serie de cambios en los parámetros viscoelásticos del material, pero vamos a observar que esos cambios no siempre producen daño en el material, o sea, que digamos que son fenómenos reversibles. Posteriormente, en una segunda etapa, es cuando empieza a fisurarse el material y donde mayoritariamente vamos a tener el fenómeno de fatiga. Y luego lo que ocurrirá en una tercera etapa es que todas estas fisuras conectarán, tendremos un daño localizado hasta que finalmente se produce el fallo por fatiga en el material. Esto, si analizamos la evolución de los parámetros viscoelásticos en el fenómeno de fatiga, o sea, si tenemos cómo avanzamos en las cargas por ciclo y observamos la evolución del módulo de rigidez y del ángulo de fase, esto es lo que obtendríamos. Si esto lo queremos vincular con las etapas anteriores, en una primera etapa, donde tienen lugar esos fenómenos reversibles, observamos una caída significativa del módulo. Luego tendríamos una sección más estática, donde se inicia la microfisuración, y de nuevo tendríamos otro cambio significativo, que es cuando aparece el daño localizado. Esto contándolo de forma un tanto resumida. Bien, pues, a nosotros nos interesa mucho conocer qué ocurre en esta etapa, o sea, porque no podemos obviar
que tenemos fenómenos que no se consideran daño. Entonces, tenemos que ser capaces de identificar qué es lo que podemos recuperar y diferenciarlo del daño en el material. Pero además luego tendríamos una tercera etapa en la que es muy interesante conocer qué es lo que está ocurriendo y saber dónde establecer un criterio homogéneo de fallo. O sea, normalmente o tradicionalmente lo que se ha hecho es estudiar cuándo decrece el módulo un porcentaje determinado y establecerlo como criterio de fallo. Pero entonces muchas veces estaríamos de alguna manera cortando el ensayo y obviando cierta información que puede ser muy relevante. Bien, pues, ¿qué herramientas tenemos para poder estudiar estos fenómenos en profundidad? Lo ideal sería que fuésemos a test de estas características, como lo que tenéis aquí en la NAME, pero esto no es posible para todos los laboratorios. O sea, en primer lugar, porque es una instalación muy costosa, pero luego también requiere un gran consumo tanto de recursos humanos como de material, tiempo, etcétera. En nuestro caso, que además nuestro laboratorio está ubicado en el centro de la ciudad, o sea, tenemos un espacio muy limitado, pues nosotros optamos por empezar a estudiar este fenómeno con test normalizados, como los que podéis observar en esta diapositiva. Concretamente, con los que más trabajamos fue con el ensayo de flexibilización a 4 puntos y el tracción indirecta. Bien, estos ensayos te proporcionan una información bastante interesante, pero desde nuestro punto de vista como que necesitábamos información adicional. Por ejemplo, por dar algún detalle al respecto, en la mayoría de los casos, la medida de las deformaciones del material se toma en una única dirección, y eso era una de las cosas que nosotros de alguna manera pretendíamos mejorar. Pasamos a continuación a ver qué nos aporta el método de ensayo UGR-FAT y cómo estamos trabajando con él. En esta imagen de aquí es una foto tomada de nuestro laboratorio y observan este equipo sería el de fatiga a 4 puntos y en este otro está montado el dispositivo UGR-FAT. Entonces, de dimensiones pues ya se hace a la idea de que son bastante semejantes. Tenemos una imagen ampliada justo del equipo que está dentro de la cámara climática tras haberse fisurado. Entonces lo que tenemos es la probeta de material asfáltico fijada a unas placas metálicas con una resina y que vamos a ver con más detalle en esquemas posteriores. Pues bien, con los antecedentes que le comentaba anteriormente, nuestros objetivos consistían, en primer lugar, en ser capaces de aportar un método de ensayo que pudiese simular las cargas en el modo en el que tienen lugar en el pavimento y que también pudiese simular los deterioros que dañan el material. Queríamos también que fuese adaptable a cualquier prensa dinámica, que fuese dentro de la complejidad que tiene el ensayo, pues relativamente fácil de manejar, que pudiéramos tener un control del proceso de fatiga y de las 3 etapas y controlar además este proceso no en un punto, en una dirección, sino en un volumen representativo del material. Que la información, o sea, que el método de ensayo nos ofreciese información sobre los cambios geométricos, o sea, los cambios en la geometría del material a lo largo del mismo y también que pudiésemos aplicar los conceptos de energía disipada. Y por último, nuestro objetivo final era ser capaces de establecer un parámetro medio de daño, es decir, asociar el daño del material a un número determinado de ciclos de carga. Bueno, esto es un esquema del dispositivo, o sea, de nuevo aquí tendríamos la probeta del material asfáltico fijada con una resina a unas placas metálicas. Las placas descansan sobre un elemento elástico, unos tacos de neopreno, y luego tendríamos 2 carros, este es móvil y este es fijo, que lo que nos permiten es, una vez que aplicamos la carga, simular el esfuerzo de flexión, inducir esfuerzos de cortante y de tracción, tratando de simular las cargas de tráfico y también los gradientes térmicos. En esta imagen de aquí, o sea, a continuación he preparado como 2 imágenes de detalle para que veamos algunas de las posibilidades que ofrece el método. Vamos a empezar por la primera de ellas. Si observan en esta zona de aquí, que vemos aquí ampliada, en este carro tenemos un muelle recuperador en esta zona. Bien, pues
con este muelle recuperador lo que tratamos es de ajustar la rigidez, o sea, simulando las capas subyacentes del material que estamos estudiando. O sea, por ejemplo, si tenemos un material determinado sobre una base y la explanada, vamos a tratar de simular en el ensayo la misma capa subyacente. Entonces, si al aplicar la carga, lógicamente obtendremos una serie de deformaciones, si las capas subyacentes son débiles, lo que tendremos que hacer es disminuir la rigidez de este carro, o sea, la rigidez del muelle, de manera que seamos capaces de simular el mismo tipo de deterioro que se produciría pues, fruto de la rigidez que tienen las capas subyacentes del Fermi. Bien, volviendo a esta foto ampliada del ensayo, ahora nos vamos a detener en la zona central del mismo. O sea, las placas que le comentaba, las que están fijadas, el material, esta distancia de aquí es modificable. O sea, pueden estar más próximas o pueden estar más separadas. El hecho de poder modificar esa distancia a nosotros nos permite simular diferentes tipos de deterioro, o sea, desde fisuración, la existencia de una junta o socavones u otros defectos en el pavimento. Bien, además el dispositivo de ensayo va dotado de 4 LVDTs, 2 son horizontales y 2 son verticales. O sea, aquí en esta imagen vemos el vertical de la cara frontal y el horizontal, y luego en la cara trasera tendríamos los equivalentes. Por otra parte, el ensayo, otra de sus ventajas desde nuestro punto de vista, que además es algo que utilizamos con bastante frecuencia, es la posibilidad que ofrece de estudiar secciones completas de pavimento, o sea, no mezclas aisladas como hacemos tradicionalmente. O sea, nosotros aquí tendríamos una rodadura y una capa intermedia, entonces podemos ver cómo se comporta todo el conjunto. Eso es muy útil cuando estamos tratando de estudiar sistemas antirreflexión de fisuras, donde podemos estudiar el efecto que tiene la misma en la sección completa del pavimento. A continuación les voy a hablar brevemente del fundamento teórico que nosotros aplicamos, es decir, cómo tratamos la información que nos proporciona el ensayo. De nuevo tendríamos un esquema del mismo, o sea, la mezcla, la probeta, la zona en la que estamos aplicando la carga, la separación que tendríamos entre las placas a las que queda fijada y luego los diferentes esfuerzos a los que se ve sometida. Tan solo recordar que nosotros lo que vamos a analizar es este volumen representativo de material que aparece marcado con la línea discontinua amarilla. Entonces, este volumen, conforme inicia el ensayo de fatiga y vamos avanzando, pues evidentemente va sufriendo cambios en su geometría, y es un poco lo que nosotros tratamos de estudiar para explicar el comportamiento a fisuración por fatiga de la mezcla asfáltica. Bien, pues lo que hacemos es aplicar un número determinado de carga, o sea, lo que vienen siendo las cargas cíclicas, y lo que nosotros vamos a obtener, por una parte, en los desplazamientos verticales, en primer lugar tendríamos un desplazamiento relativo que está asociado a la consistencia y al daño del material en un ciclo determinado y que nos permite calcular la energía disipada del mismo. Y luego, por otra parte, tendríamos un desplazamiento vertical permanente, una deformación permanente que también vamos a medir a lo largo del ensayo. Del mismo modo, procederíamos en el eje horizontal, tanto en lo que nos permite medir la energía disipada como en deformaciones permanentes. El paso siguiente sería representar, por un lado, la energía disipada, es decir, la respuesta viscoelástica del material, y en el otro eje lo que hacemos es representar las variaciones, o sea, los cambios que hemos tenido en la geometría del material porcentualmente. Además, si observan aquí, la escala es logarítmica, o sea, estaríamos hablando de variaciones desde el 0,01% hasta el 10%, que es la máxima variación registrada. Bien, pues, al principio, en los primeros ciclos del ensayo, nosotros lo que observamos es que tenemos unos cambios muy importantes en la geometría del material, pero sin embargo la energía disipada permanece prácticamente
prácticamente constante. Por tanto, interpretamos que en este caso no se está produciendo daño en el material, sino que conviven deformaciones permanentes y otra serie de fenómenos viscoelásticos en el mismo. Conforme avanza el ensayo, aquí sí tendríamos ya cambios en la energía disipada, pero sin embargo el material, lo que viene siendo la geometría, se mantiene más o menos constante. Y es donde consideramos que comienza el proceso de microfisuración, o sea, la que hemos denominado como segunda etapa. A continuación, sí tendríamos ya cambios significativos en la geometría y sobre todo en la respuesta viscoelástica del material, lo que asociamos a una propagación del daño y a lo que viene siendo la tercera etapa de macrofisuración. Bien, si tenemos aquí los ciclos de carga, a continuación lo que podemos es delimitar los ciclos de carga en los que consideramos que tienen lugar estos fenómenos reversibles, en los ciclos de carga en los que tiene lugar la microfisuración y la macrofisuración. Es decir, tendríamos identificadas las tres etapas de las que hemos hablado anteriormente y la zona en la que consideramos que ocurre realmente el fenómeno de fatiga. Bien, por otra parte, como les decía anteriormente en mi intervención, para nosotros uno de nuestros objetivos era ser capaces, de alguna manera, de asociar el daño que queda registrado en el material, pero asociado a un número determinado de ciclos de carga, al número de ciclos de carga que producen ese daño. Entonces, esto nos permite establecer leyes de fatiga de daño, que es algo con lo que estamos trabajando actualmente. Vamos a verlo a continuación con un ejemplo. O sea, aquí tendríamos los resultados de ensayos que se han hecho para un mismo material. O sea, hemos ensayado un material a 10, 20 y 30 grados. Entonces, con el punto azul tendríamos el valor del parámetro de daño de medio, que nos indica la aparición de la microfisuración, la macro y el fallo total del material. Lo mismo a los 20 grados y lo mismo a los 30 grados. Donde eso, para un mismo material, nos permite caracterizarlo, determinar la zona en la que ocurren las deformaciones plásticas, la microfisuración y la macrofisuración. Bueno, pues por último, ya para concluir, tan solo hablarles de las aplicaciones con las que nosotros estamos trabajando con este dispositivo de ensayo. O sea, en primer lugar, nosotros lo utilizamos para ver la influencia que puede tener en el proceso de fatiga de material el emplear áridos de diferente naturaleza o, por ejemplo, emplear betunes de diferentes prestaciones o con diferentes dosificaciones. A modo de ejemplo, tendríamos aquí los resultados de este ensayo. O sea, se han fabricado probetas de un mismo material, en un caso con áridos calizos, en el otro con áridos ofíticos, y en la zona de rotura, o sea, aquí vemos cómo los áridos calizos se han fisurado, pero los áridos ofíticos, que son de mayor calidad, pues permanecen intactos tras el ensayo. Les decía anteriormente la posibilidad de evaluar las secciones completas de pavimentos, que además se usa también para estudiar la posibilidad de reducir espesores en capas de firme dentro de ese estudio de la sección completa. Esta también es bastante interesante, o sea, con los datos que nosotros obtenemos en el ensayo, o sea, esos datos que hacen mención a los cambios en la geometría del material, los podemos utilizar para optimizar el diseño de pavimento. Y por último, destacar que también es una herramienta muy útil en estudios que nos permiten predecir el comportamiento de fisuración por fatiga de pavimentos, como también les he mencionado anteriormente. Pues bien, doy por concluida mi intervención y muchísimas gracias a todos por su asistencia. Muchas gracias, Maika. ¿Algunas preguntas? Buenas tardes. Una preguntita. El asunto es, cuando se ve cómo funciona la mezcla fatiga, se habla de tixotropía. Y yo estoy de acuerdo, ¿no?, que he visto un poco que sí hay deformaciones plásticas, pero la tixotropía se da solo en el asfalto, no se da en el agregado, y es una propiedad que tiende más al fluido.
¿Cómo cambia de una etapa a otra si no hay un cambio en la composición química o un cambio en temperatura? ¿Cómo deja de ser trixotrópico de una etapa a otra? Y se lo digo porque es una pregunta que tengo porque la literatura también lo dice. Ajá, entonces, bueno, supongo que la pregunta me la hace en relación a lo que viene siendo la mezcla fáltica en sí. ¿Cómo deja de ser trixotrópica de un momento a otro? Digamos, tiene Claro. que haber un cambio para que el material deje de ser tixotrópico. Sí, o sea, nosotros lo que somos capaces de identificar es dónde conviven no solamente tisotropía, sino heating y otra serie de fenómenos viscoelástricos que no dañan el material. O sea, tratamos, pues viendo la respuesta que le comentaba anteriormente, o sea, viendo los cambios en la geometría del material y vinculándolos con la energía disipada, ¿dónde podríamos establecer esa frontera? O sea, nos basamos en los resultados del ensayo. Ahora, otra cuestión muy diferente y que nosotros desde luego actualmente con este ensayo no podríamos dar respuesta, tendrían que utilizarse otras técnicas donde, como muy bien dice, habría que tratar más en profundidad la parte de la química, ¿no? Nosotros no podríamos dar respuesta a qué puede ser disotropía, a qué puede ser heating, o sea, simplemente podemos diferenciar el global de lo que consideramos reversible frente a lo que no lo es. Muchas gracias.